Boa tarde a todos. Retornamos à nossa aula magna, agora com a nossa queridíssima professora chilena, Maria Angélica Benavides Casals, que é advogada, licenciada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, doutora em Direito e diplomada em Direito Europeu com menção em Direitos Humanos, ambas na Universidade del Sarre, na Alemanha. Foi diretora da Escola de Direito e secretária acadêmica da Universidade André Bello e diretora de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Finisterre, em Santiago, e atualmente é diretora da investigação na Faculdade de Direito dessa mesma universidade. A professora vai nos falar, por aproximadamente 40 minutos, sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores, a extinção e a reestruturação da justiça laboral no Chile. Com muita alegria, muita honra, a Escola Judicial apresenta, então, a professora Maria Angélica, lhe dá as boas-vindas e já, desde logo, sem mais delongas, lhe passo a palavra. Muito obrigada. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación que la Escuela Judicial, en la persona de Carmen González, me ha extendido. Quiero primero dar mis disculpas porque no puedo hablar portugués tan bien como ustedes hablan español. Voy a tratar de hablar lento y claro. Para eso prefiero leer, porque si no leo, si hablo libre, me entusiasmo y hablo rápido. Entonces, voy a tratar de solo leer. Agradezco mucho la organización y los temas puestos para esta primera sesión que han tenido en esta temporada de capacitación. La ponencia del profesor Garmendia no solo fue espectacular, sino que además me sirve como continuación para la mía, ¿no? La idea es que yo les transmita, no les voy a enseñar nada, muchos de aquí saben incluso sobre derecho laboral, mucho más que yo, sobre derecho del trabajo. Simplemente quiero compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia de Chile para llegar al actual sistema laboral en su fase tutelar de derechos. Para eso es imprescindible que nosotros que hagamos un recorrido primero por la historia de lo que ha sido en los últimos 80 años el desarrollo de la regulación laboral en Chile, que tiene además mucho que ver con la regulación constitucional, para luego abordar qué es lo que actualmente establece la Constitución y cómo esto se ha derivado y se ha manifestado en regulaciones legales en torno a la tutela laboral. También es imprescindible, y aquí esta es mi disciplina particular, referirse a cómo interactúa esa normativa nacional con la normativa internacional y los problemas que se manifiestan y que se generan por ya sea por este interés en abordar y tomar este derecho internacional y compatibilizarlo con las normas internas, o bien parte de la doctrina y parte también de la judicatura de repeler este derecho internacional en este ámbito sensible que son los derechos de los trabajadores. Los derechos fundamentales de los trabajadores, como toda regulación legal, está impregnada de derechos del derecho nacional, de la historia nacional, de los recorridos que han hecho cada uno de los países, impregnado además por las culturas económicas, lo que muy bien decía el profesor también Garmendia, la infinidad de diferencias culturales, sociológicas, jurídicas, históricas, económicas, que generan
un espacio nacional donde se desarrolla este derecho laboral. Vamos a ver que el derecho laboral, como todo derecho, no significa siempre que lo que la norma establece sea lo que se cumpla. Incluso pueden haber situaciones en que la norma es vaga, pero son los principios sociales y culturales los que impregnan finalmente la interpretación judicial y la hace más o menos protectora. El derecho, las leyes, no son 2 más 2, 4. Y eso es una ventaja si es que se utiliza desde el deber de protección. Las leyes son 2 más 2, 3, o 2 más 2, 5, o 2 más 2, 6, o 2 más 2, 0, dependiendo de cuál es la inspiración valórica que tiene el juez al momento de interpretar y aplicar. Lo que no significa fallar contra derecho. El derecho es abierto, y hay que saludarlo y acogerlo así. Voy, por lo tanto, a pasar por una perspectiva histórica, constitucional, legal y de derecho internacional. Nuestra Constitución, aquí nosotros tenemos una discusión permanente en Chile, si la Constitución es la Constitución del 80, época de Pinochet, o es la Constitución del 2005, donde se hizo una gran reforma por el gobierno del presidente Lagos. Entonces a algunos nos gusta hablar de que hay una nueva Constitución a partir de ese 2005. Hay quienes prefieren mantenerse en que es la Constitución del 80. Yo hago el distingo. Me parece que hay que hablar de Constitución del 80 y post-2005. La Constitución actual, la que nos rige ahora, tiene en su artículo 19, vigente, los derechos de las personas. La Constitución, en su artículo 19, asegura a todas las personas, 2 puntos, una serie de derechos. Entre ellos está, en el número 16, la libertad de trabajo, no el derecho al trabajo, y la libertad sindical. Este punto de la libertad sindical vamos a ver que ha sido muy cuestionado y es parte de las últimas reformas que se han realizado a nuestra legislación nacional y son altamente discutidas la sindicalización. Ahora, yo tenía también preparado algo de historia, lo voy a tratar de saltar porque el profesor Garmendia se refirió mucho mejor que yo a esa parte. Sin perjuicio de eso, voy a hablar, sí, de nuestro texto constitucional del año 1925, que en su artículo 10, número 14, aborda el tema de los derechos laborales. En Chile se vivía lo que se conoce como la cuestión social, ¿cierto?, donde habían movimientos que pedían mayores protecciones a nivel laboral. La Constitución del 1925, refleja de forma muy simple y muy concisa los derechos de la política social, el trabajo, la previsión, la salubridad, habitación y la propiedad familiar, importante como parte de la economía en ese entonces. El artículo 10 plantea el trabajo como una libertad, la del 25, la libertad de dedicarse a todo trabajo que no ofenda las buenas costumbres, la seguridad pública, el interés nacional, está también muy parecido al orden público al que se refería el profesor, un saco muy amplio donde caben muchas situaciones a interpretar. Y también se aseguraba, por lo tanto, al ser humano un mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y de su familia. No había, sin embargo, en la Constitución de 1925 referencia a la sindicalización. No era un tema en esa época.
Sin perjuicio de eso, y es aquí donde viene la inquietud más o menos protectora de quien interpreta y aplica la ley, en este caso los jueces, la Constitución de 1925 sí consideraba el derecho a la libertad de asociación, y de ahí de alguna manera se derivaba este derecho a la sindicalización, donde se establecía en ese artículo número 10 de la Constitución de 1925 el derecho a asociarse sin permiso previo y de conformidad a la ley. Ahora, ¿cuáles son los orígenes sociológicos en los cuales se da esta primera gran regulación a lo social y a lo laboral en nuestra Constitución de 1925? Efectos de la masificación del trabajo propia del desarrollo industrial, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que genera en Chile una gran demanda por el salitre, lo que a su vez deriva en mayor producción, mayor cantidad de trabajadores y por lo tanto cuestionamiento, es decir, se discute la calidad de ese trabajo y de su protección. Se generan además otros problemas anexos que inciden en aspectos de salubridad. Esta mayor demanda de trabajo, producto del desarrollo industrial y de la demanda de materia prima por la Primera Guerra Mundial, genera en Chile un fenómeno, el fenómeno de la migración campo-ciudad. Y esto genera una serie de problemas laborales y de precarización de las condiciones en las cuales vivían los trabajadores en la ciudad. Por lo tanto, la primera aproximación a esta cuestión social que da origen a las normas de la Constitución del 25 en materia social están más bien impregnadas por una concepción antagónica, es decir, de lucha entre quienes tenían capital para producir y quienes producían. Y está el término en esa época mundialmente corriente, ¿cierto?, del proletariado. Cuando hay una legislación que nace así, necesariamente se impregna lo que se concibe por trabajo y trabajador con una concepción ideológica. Y esto arrastró al derecho laboral en Chile durante mucho tiempo. Ahora, lo que no pudo en ningún momento en la década del 30 y a principios de la década del 40 poder regularse fue precisamente el derecho a la sindicalización, es decir, el derecho a la existencia de sindicatos y cuáles son los límites de acción de estos sindicatos. ¿Cuál era la razón ideológica? Precisamente el mundo vivía una época de polarización política. Nuestras normas internas nunca son objeto de causas y de consecuencias de hechos absolutamente nacionales, ¿ya? Nosotros vivimos insertos en un mundo que a principios del siglo XX, por pocas comunicaciones en comparación con ahora, de todos modos teníamos los mismos problemas políticos, ¿no? Y por lo tanto, la idea de sindicato como antagonista del empresario evitaba que una parte importante de la parte productiva chilena quisiese un derecho a sindicalización y preferían las organizaciones empresariales, un sistema mucho más conservador, más antiguo, más patronal, más propio del siglo XIX, a diferencia del sistema generado por la OIT a comienzos del siglo XX, donde existía la concepción de un sindicalismo más liberal. Por lo tanto, a principios del siglo XX,
casi mediados del siglo XX, Chile no tiene una legislación protectora de las agrupaciones laborales, de las agrupaciones de trabajadores, ¿ya? Producto, como dije, de esta interacción entre problemas económicos, quien produce, y la ideología de quien produce. ¿Cómo se gesta esa legislación constitucional del año 1925 en medio de esta efervescencia de la cuestión social? A través de un golpe de Estado. Era tanta la efervescencia, los reclamos sociales, y además se sumaba a la inactividad del Congreso, que los militares toman el poder por no más de 2 semanas y obligan al Congreso a despachar, a realizar, a generar una serie de leyes sociales. ¿Ya? Para eso devuelven el poder al presidente que estaba, Alessandri, y la condición era: nosotros dejamos el poder de inmediato, pero ustedes lo que van a hacer es ahora un conjunto de leyes sociales. Y así se genera la primera legislación laboral, no voy a llamarla integral, porque no tenía la lógica del código, de un solo cuerpo, sino que eran varias leyes y estas referencias constitucionales de la libertad del trabajo. Durante la década del 30, 1931 específicamente, también se desarrollan una serie de leyes laborales, como la del servicio doméstico, el servicio a domicilio, el servicio marítimo, los trabajadores agrícolas, etc. Lo interesante que la legislación laboral, y yo diría que aquí se asemeja mucho a la legislación de familia, la legislación laboral durante todo el periodo hasta 1970 en Chile no requirió mayor reforma constitucional. Y las leyes laborales que se iban dictando, que se dictaban, tampoco requerían de reformas. Lo que existía era, si bien una división ideológica de lo que se entendía por trabajo, sí existía un consenso en torno a la necesidad de protección del trabajo, que era masivo ya a esas alturas. Esta falta de necesidad legislativa y constitucional se acaba en el año 70. Chile el año 70, y es importante porque, como les decía al principio, es independiente de la existencia de una ley o la no existencia de una ley detallada. Lo importante es el convencimiento social de la protección del trabajo o de cualquier bien jurídico en una u en otra dirección. El año 70, Chile vive una elección, más allá si la vida hay que mirarla y el fenómeno jurídico hay que mirarlo sin pasión, ¿ya? Hay que mirarlo objetivamente. En el año 70, en Chile, en 1970, asume como presidente Salvador Allende. La condición que tuvo un sector político para apoyarlo, para obtener la presidencia, que fue la democracia cristiana, la condición para apoyarlo, porque no tenía mayoría, era generar lo que se llamó el Pacto de Garantías Constitucionales. ¿Cuál era el temor de parte importante de la sociedad? Que asumir Salvador Allende la presidencia, la libertad del trabajo y la libertad de asociación reflejada o de la cual se deriva la libertad de sindicalización, como se entendía en Chile hasta ese momento, se iba a ver truncada. Por lo tanto, parte
de la clase política, la democracia cristiana, le exige a Allende un pacto de garantías constitucionales, para así, por primera vez, después de muchas décadas, tener normas constitucionales que establezcan un sesgo, una mirada ideológica a lo que es el trabajo y al desarrollo del trabajo, y ya no dejar en manos de quien interpreta la norma cómo la voy a aplicar, que era lo que había pasado desde el año 25. Desde el año 25 hasta el 70 nadie se cuestionó si había o no que reformar la Constitución. Había una norma, se interpretaba y se iba progresivamente desarrollando una protección al trabajo. El año 70, producto de esta elección política, se marca un antes y un después. La Constitución tiene que contener normas que protejan positivamente y den certeza jurídica a la libertad del trabajo y a la libertad de asociación. Por lo tanto, se establece este estatuto de garantías constitucionales y se agrega la libertad del trabajo y su protección, y se señala, y voy a leer: la persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente. Primera vez que se hace alusión a la remuneración. Nunca se había entendido en Chile que era necesario señalar que el trabajo debía tener una remuneración suficiente, y la democracia cristiana exige esa garantía para apoyar al gobierno socialista. Y además se establece el derecho a sindicarse. Es primera vez que se establece en el texto constitucional el derecho a sindicarse. El temor de la democracia cristiana era que, asumiendo Allende la presidencia, el derecho y la libertad de sindicalizarse se acabara. Y por tanto, lo político iba necesariamente a influir en las relaciones laborales. Eso me lo voy a evitar. También se establecía en este pacto de garantías, porque se entendía que la vida política iba a cambiar el contenido de los derechos en su aplicación judicial. La democracia cristiana también pidió, y por primera vez se establece, que el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el objeto del pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Ahora, este pacto de garantías, como condición de la democracia cristiana frente al apoyo que iba a darle al gobierno de Salvador Allende, se quedaron en papel. Lo que es paradójico, resulta una paradoja que entre el año 1925 y el año 1970, las condiciones laborales no eran las óptimas, pero se entendía que la muy simple legislación constitucional iba a proteger, y lo hizo. Y el año 70 se consideró que con la manifestación expresa en la Constitución se iba a proteger el derecho a la libertad del trabajo y a la sindicalización. Es paradójico que, no existiendo normas expresas antes del 70, sí hubo una protección a ciertos ámbitos del derecho laboral, y cuando se reformó la Constitución del 25, el año 70, para asegurar la protección, a pesar del texto expreso, no se consiguió tal protección. Porque la verdad es que las garantías
del pacto de garantías exigido por la democracia cristiana no se cumplieron. La libertad de sindicalización, por ejemplo, fue por todos absolutamente desconocida. La CUT, que era que es hasta el día de hoy el organismo que conglomera a todos los trabajadores, sin perjuicio de que se garantizaba ahora en la Constitución la libertad de sindicalización, hacía depender la participación en las elecciones o la participación en las negociaciones de estar afiliado a un sindicato. Y esto era aceptado tanto por la administración del Estado como parte importante de la judicatura. Luego de esa experiencia de 2 años y un poco más, donde existía texto legal y texto constitucional y no se respetaron los derechos de libertad de los trabajadores, si uno entiende que el trabajo para ser digno y útil debe ser ejercido en libertad, no se respetaron, viene luego el golpe de Estado del año 73. La verdad es que el régimen de Pinochet era una dictadura, ¿no? Algunos lo disfrazan en Chile y lo llaman régimen, otros derechamente lo llaman gobierno, otros lo llaman época, ¿no? Otros lo llaman periodo. Era una dictadura, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo estaba en manos de una junta militar no elegida, impuesta, donde incluso la Constitución de 1925 fue puesta en suspenso en su vigencia, y el Poder Judicial, hay que decirlo, fue muy obsecuente, es decir, tendió parte importante del Poder Judicial durante la dictadura a ser más bien gracioso con quien detentaba el poder. Esto ha generado en el Poder Judicial, hasta el día de hoy, nosotros salimos de la dictadura el año 89, fue el plebiscito, ha generado que hasta el año pasado se siga hablando de si el Poder Judicial tiene o no que pedir perdón por cómo actuó durante la dictadura. Se hizo una declaración insuficiente para algunos. A mí me parece, y esto ya es personal, me parece que cuestionable el actuar del Poder Judicial durante la dictadura no son las mismas personas, ¿no? Y ahí hay una disculpa institucional, pero no una disculpa personal de quien es ahora miembro del Poder Judicial, ¿no? Además, y esto también hay que decirlo porque la política influye mucho en la actividad judicial y en toda actividad humana, esta presión al Poder Judicial por, de alguna manera, separarse de todo lo que fue su actividad durante la dictadura militar, ha llevado a parte importante del Poder Judicial actualmente a lo que algunos llamamos cierto activismo judicial, como si la posición correcta en la protección de los derechos fuera extremarse al otro lado. La verdad es que las soluciones tienden a estar en los puntos medios, ¿no? El Poder Judicial en Chile ha actuado de forma bastante activista, por mi parte, y apoyado en gran parte por la academia, por algunos miembros de la universidad, donde encuentran ahí su asidero doctrinario. La verdad es que la época de la dictadura fueron muy duras para el movimiento laboral, para el movimiento trabajador. Los sindicatos fueron, a pesar de que existía una constitución que lo protegía, pero que estaba en suspenso, los sindicatos fueron fuertemente perseguidos en la época militar.
las negociaciones colectivas prohibidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se cuidó en esa época del trabajo? De alguna manera se aseguraba un ingreso mínimo y reajustes permanentes. Es decir, verlo desde una perspectiva absolutamente económica, ¿ya? Más que las condiciones laborales, que lo que te digo a ti, trabajador, que te voy a pagar, sea algo que esté siempre reajustado económicamente. La parte más monetaria del trabajo. Es importante lo que pasó durante el gobierno de Allende, donde hubo un desconocimiento de los derechos de las libertades de sindicalización, como lo que pasó durante la dictadura, porque de alguna manera nos traumó y nos sigue traumando, no solo en lo laboral, ¿no? También en aspectos económicos, pero yo diría donde hay mayor evidencia del trauma de ambos gobiernos que estaban en los polos opuestos, ¿cierto? El gobierno de Allende y la dictadura militar. En el aspecto laboral nos traumó muchísimo y hasta el día de hoy tenemos, como vamos a ver ahora, seguimos arrastrando de alguna manera prejuicios en torno a que la protección es socialista y que la liberalización es de extrema derecha, donde yo insisto, las soluciones suelen encontrarse en los centros, ¿no? Se intentó durante el régimen militar, cuando fue, a mí se me sale esto del régimen, yo hago clases a alumnos de cuarto año en la universidad y también hago clases de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y también hago clases en la Academia Judicial en Chile a quienes están preparándose para jueces. Y a propósito, hablo de régimen, gobierno, dictadura, porque eso los entiende a todos y se sienten más libres después para hablar. Si yo solo hablo de régimen, los que creen que fue un gobierno se van a quedar callados. Entonces, tiendo a usar varias palabras. El gobierno militar, el régimen militar, la dictadura militar, para mí la dictadura militar, se abocó, se dio al trabajo de generar una constitución nueva y abolir la del año 25. Para esto convocó a una comisión de estudio constitucional. En esa comisión de estudio, quien la presidía, que era el profesor Ortúzar, tenía, si bien una concepción muy conservadora del mundo, tenía una concepción del trabajo muy humana. Y lo que él intentó en las actas constitucionales que iban a dar origen a la Constitución del 80 es que se recogiera una perspectiva del trabajo muy particular. Y es así como en el acta quedó, decía, espérense, ¿dónde está esto? Bueno, la idea de Ortúzar era que se plasmara en la Constitución que el trabajo y la empresa generaban una comunidad, ¿ya? Lamentablemente eso no quedó en la Constitución. ¿Por qué? Por un asunto ideológico, ¿cierto? Nuestra Constitución y nuestra estructura económica de aquellos años de la dictadura estaba dirigida por Chicago Boys, ¿ya? Los ubican, ¿cierto?
los Chicago Boys, economistas que se especializaban en Chicago, muy liberales. ¿Ah? También. Entonces, la idea de una comunidad empresarial no estaba dentro de la perspectiva de quien inspiraba a la Junta Militar. Por lo tanto, no quedó esa expresión. Luego, el año 79, previo a la Constitución de 1980, la Junta Militar solicita que se estructure un plan laboral. ¿Qué vamos a hacer con la regulación laboral? El plan laboral tenía como objetivo real eliminar de la Constitución la garantía del derecho a la sindicalización. Esa era una de las partes fundamentales del plan laboral del año 70. Y aclarar que el derecho a huelga no era un derecho, sino que simplemente era una situación de la cual se excluían algunos trabajadores. El gobierno, el régimen, la Junta de Gobierno solicita, es paradójico y es divertido, que solicita este plan laboral, es decir, sacar el sindicalismo de la regulación jurídica y que la huelga sea un derecho, no sea un derecho, sino que sea una situación regulada, lo que es distinto. Es distinto la libertad, es distinto el derecho y es distinto el hecho regulado. Y la idea de este plan laboral era que fuese un hecho regulado, un mal que se presenta, como la guerra, cuando yo le explico a mis alumnos. La guerra no es que se permita, es un hecho regulado. Cuando se da, que se dé dentro de ciertos límites. El encargo se le hizo al entonces ministro del Trabajo, José Piñera, que es hermano del actual presidente de Chile. Entonces, la idea era limitar la huelga y sacar del mapa la organización sindical. La cuestión de la huelga era un asunto siempre muy sensible en la legislación chilena, hasta el día de hoy. La verdad es que lo que había que determinar era si la huelga era o no un derecho o era un hecho que había que regular y que había que minimizar cuando fuese solicitada. Esto enfrentó a la Junta Militar a una discusión de, en realidad, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Solo si sé qué es el trabajo, puedo definir qué derecho tiene una persona a defender ese trabajo y cuáles son los límites en que esa solicitud de protección se puede realizar. Y el trabajo, como bien también comentaba el profesor Garmendia, se discutía si lo que hace el trabajador con su actividad era enajenarlo, vendía su capacidad del trabajo. Si los trabajadores arrendaban su fuerza laboral o si los trabajadores lo que hacían era asociarse con quien tenía capital para producir. ¿Cuál fuera la respuesta? Iba a definir cómo era el derecho a huelga. Porque si yo digo que el derecho a huelga lo tengo porque yo estoy junto con el empresario para producir, lo que tengo es un derecho para conversar. Si lo que digo es que yo enajeno mi trabajo, lo vendo o lo arriendo, lo que yo tengo es un derecho
a disputar el pago y las condiciones por eso que yo estoy entregando, como una compraventa. Entonces son soluciones diversas, muy diversas, a la concepción de trabajo que se tiene. No se llegó a ninguna definición, ninguna. Y por lo tanto, en la discusión de la Constitución del 80 y en ese plan laboral que se le encargó a José Piñera, lo único que se pudo lograr era que, bueno, lamentablemente se eliminó la referencia de Ortúzar de decir que la empresa era una comunidad donde empleador y trabajador se reunían, y lo que se hizo fue no establecer en nuestra Constitución el derecho a huelga como tal. La Constitución de 1980 lo que establece es una prohibición de huelga para determinados sectores. No habla si es que para los otros sectores productivos eso no es un derecho. ¿No? Por lo tanto, mantiene abierta la discusión. Esa parte de nuestra Constitución no fue tampoco alterada en esta gran reforma del año 2005. ¿Por qué? Porque estamos traumados. Porque seguimos mirando el trabajo con la sospecha del proletario o con la sospecha del empresario. Nuestro país ha avanzado muy poco en ver a la empresa como una unión de recursos, recurso capital, recurso del trabajo, y que ambas se juntan para la producción. Chile no tiene una relación sana con el trabajo. Yo tiendo a ser muy crítica de mi país, ¿no? Y yo podría decir que se ha avanzado muchísimo, pero se ha avanzado a medias, ¿no? Se ha avanzado muy a medias. ¿Por qué se ha avanzado a medias? Porque lo que nosotros tenemos es en el fondo, desde hace 40 años atrás, una práctica de consensos, de acuerdos antagónicos. Partimos en el año 70 con el Pacto de Garantías que le pedía la democracia cristiana al gobierno de Allende, ¿cierto? Luego, la dictadura militar, donde el capital y el trabajo eran más bien vistos como antagonistas. Cuando llega la democracia, no nos hemos salido de ninguno de los dos pecados que se ven en esas situaciones. Por una parte, y la política es muy importante en cómo se ve el trabajo, hay pocas cosas más ideológicas que el trabajo y su regulación. Cuando yo veo que si yo soy de derecha, me retrotraigo a la época de la dictadura y eso me sitúa en una situación. Si soy de izquierda, me retrotraigo a la época de Allende y eso también me sitúa en una realidad. Por lo tanto, nuestra regulación jurídica es una regulación de acuerdos, de mínimos. Yo soy una convencida de que en Chile no tenemos una regulación que deje a una inmensa mayoría contentos. Chile es un país de descontentos. Somos descontentos. Siempre estamos descontentos. Porque actuamos, sí, porque actuamos sobre la base de las transacciones. Yo me hago cargo de mi trauma y llego hasta acá. Tú te haces cargo de tu trauma y llegas hasta acá. Entonces nunca tenemos una decidida regulación protectora o una decidida regulación que fomente el crecimiento sin importar el trabajo. Ahora,
la legislación, me está quedando poquito. Nuestra Constitución, ¿qué es lo que reconoce ahora? Ahora, como todo en Chile, que las cosas estén reconocidas no significa que estén protegidas. Hay que distinguir en materia laboral qué está reconocido y qué está protegido por un recurso constitucional, es decir, por un recurso de protección, es decir, aquello que yo le doy tanta importancia que le doy un recurso muy rápido de conocer. En ámbito laboral no todo está protegido por el recurso de protección. ¿Qué es lo que está concebido en nuestra Constitución? La libertad de trabajo y su protección. La libertad del trabajo sí está protegida y es ideológico que no se reconozca el derecho al trabajo. Esta fue una decisión de la Constitución de 1980 y que nadie se ha atrevido a cambiar. Se decía que reconocer el derecho al trabajo ponía al Estado en situación de tener que dar trabajo. E ideológicamente eso no correspondía con los autores de la Constitución del 80. El 2005 eran otros autores, pero tampoco hubo el convencimiento que había un derecho al trabajo. ¿Ya? Lo único que hay en Chile es una libertad al trabajo, es decir, libertad en la elección y a la no discriminación cuando uno postula a un trabajo. Y eso sí está reconocido, está protegido con un recurso de protección. El derecho a la libre elección, por lo tanto. El derecho a la libre contratación, con límites. Pero es libre la contratación. Nosotros tenemos un sistema más bien desregulado, si se quiere, del contrato de trabajo. Tenemos importantes regulaciones, pero también podemos flexibilizarla en muchos aspectos. Existe el derecho a la justa retribución. Y esto, que no estaba en la idea del constitucionalista del año 80, sí es una concesión a las otras ideas. La justa retribución, es decir, aquello que se entiende como justo, como pago en contraprestación al trabajo que yo entrego. No es menor, en Chile, yo desconozco si aquí en Brasil existe, en Chile existía el abogado de turno. El abogado de turno, todos los que somos abogados, para que el Estado cumpla la obligación constitucional de dar abogado a quien no tiene, se le da un turno y puede ser llamado cualquier abogado. Y ese turno era gratis. Con esta Constitución lo que se hace, en el fondo, fue solicitar al Tribunal Constitucional, y no fue hace mucho, fue hace 5 años, que dijera si eso era una justa retribución al trabajo, que el trabajo tenía que tener por norma constitucional una justa remuneración. No estaba protegido con recurso de protección, no está protegida la justa remuneración. ¿Qué es lo que hicieron? 2 más 2 no es 4. Los abogados inteligentes dijeron, esto no tiene recurso de protección, pero sí la norma, la ley, que obliga al turno gratis, es decir, a que yo tome una causa gratis, porque alguien no puede pagarla, es un trabajo. Y según la Constitución, debe tener una justa remuneración. Y recurrieron de inconstitucionalidad de la ley de turno. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, esto es un trabajo. Que no se pague no desvirtúa su categoría de trabajo. Esto no es un apostolado, esto es un trabajo.
y lo que tiene que haber es una justa remuneración. Se nos paga poco justa la remuneración, pero se paga al menos, ¿ya? Era muy sentido entre los abogados estar trabajando sin una justa remuneración. Existe el derecho a la negociación colectiva, a la no discriminación laboral, la libertad de asociación, ¿cierto?, como sindicalización voluntaria. Y esto también es ideológico. Chile cree firmemente en la libertad de lo que nosotros llamamos cuerpos intermedios. Y es ideológico. Mientras menos Estado, mejor. Esa es la ideología que hay detrás de esta Constitución. Y por lo tanto, que los cuerpos intermedios, sindicatos, asociaciones gremiales, se junten y ellos desarrollen una actividad para que el Estado no la tome. Pero para hacer eso son libres. No hay ninguna obligación a estar colegiado. Por ejemplo, nosotros no tenemos obligación de colegiatura en el colegio de abogados. ¿Existe aquí el colegio de abogados? ¿Una agrupación y es obligatoria? Para ejercer, sí. Nosotros no. Nosotros no tenemos colegiatura obligatoria, porque se cree en la libertad de asociación. Y a mí no se me puede limitar el ejercicio de ninguna actividad si es que estoy o no estoy en una asociación gremial. Y eso es una decisión ideológica. Es una decisión ideológica que tiene de base el exacerbo, la exageración en la creencia que la libertad de asociación es mejor que las regulaciones que pueden darse en una sindicalización o en una colegiatura obligatoria. Es absolutamente ideológico. Es por eso que en Chile lo que existe es la sindicalización voluntaria. Esto llevó a grandes problemas. ¿Por qué? Y esta fue una de las últimas legislaciones reformadas en Chile el año pasado, que fue cuando existe una negociación colectiva a través de un sindicato, lo que el sindicato logra se le aplica o no al trabajador no sindicalizado. Y esto es otra vez una discusión ideológica. Si yo digo que para recibir el beneficio de una negociación colectiva debo estar sindicalizado, lo que hago es obligar a la sindicalización. Si digo que el resultado de la negociación colectiva también se le da al no sindicalizado, lo que hago es fomentar la no sindicalización. ¿Cuál fue el resultado de esa reforma última? La última. Chile sigue teniendo una ideología que de alguna u otra manera sabe que el trabajo es valorado, sabe que el trabajo es necesario, pero teme al trabajador organizado. Le teme. Es por eso también que la huelga no está reconocida en nuestra Constitución como un derecho, ¿ya? La huelga solamente está regulada en la Constitución como aquellas actividades que no pueden ir a huelga. Empleados públicos, ustedes no podrían ir a huelga en Chile. Aquellas actividades realizadas por privados, pero que tienen una connotación relevante para la seguridad, para la salubridad, o que pueden causar un grave daño. Eso es amplio, ¿cierto? Porque se posibilita, porque no es 2 más 2, 4 la ley. Entonces se posibilita la interpretación. Por lo tanto, no es la huelga un derecho en Chile. En Chile además existe el problema, ya voy a ir terminando, Carmen, existe además el problema
de los tratados internacionales. Y es un problema, ¿ya? Es un problema porque los constitucionalistas se olvidan del derecho internacional y los internacionalistas se olvidan de la regulación constitucional. Entonces existen tendencias muy contrapuestas. ¿Y se une qué a esas tendencias contrapuestas? Se une que tenemos una constitución nuevamente vaga, difusa en la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, porque somos así, somos poco definidos. Yo creo que el problema que tuvimos con Bolivia, ustedes saben que tuvimos un problema con Bolivia, ¿cierto? Y que Bolivia decía que nosotros habíamos durante muchos años negociado con ellos. Eso es un problema de idiosincrasia, porque sí negociamos con Bolivia. Nunca le dijimos a Bolivia, no, mar, no vamos a negociar. ¿Por qué? Porque somos indefinidos, porque es feo decir que no. Entonces decimos las cosas así. La relación entre el derecho nacional y el derecho internacional tiene esa misma característica. En Chile nosotros no tenemos definido jerarquía de los tratados, no tenemos definido qué cede o qué cae si hay contraposición, no lo tenemos. Lo único que dice la Constitución en materia de derechos humanos, donde cae el derecho internacional, es el artículo 5º, que nos ha entretenido durante 30 años para discutir. Y dice que los órganos del Estado, el Estado debe respetar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados. No dice más. No habla de jerarquía, no habla de qué cede, qué se toma y qué no se toma si hay contraposición. No dice nada, ¿no? Porque somos así. Ahora, el derecho internacional, y aquí podríamos hablar mucho, hablábamos con el profesor Garmendia en la mañana sobre las sentencias de la Corte Interamericana en el caso Lagos contra Perú del año pasado, donde hay un ejercicio de invención de la Corte, de creación importante, que da para discutirlo mucho. El asunto es que nosotros en Chile tenemos una regulación laboral que, si bien ha avanzado, no es plena todavía. ¿Qué ha resultado mejor para nosotros en este ir y venir de protecciones? El establecimiento de las tutelas laborales. Las tutelas laborales, es decir, la posibilidad de que el trabajador demande, no solo porque el empleador lo despidió, sino porque se considera afectado en su dignidad, ¿ya? Esas son las tutelas laborales. Yo puedo estar bien despedida, pero sufrí algún tipo de o discriminación o trato indigno. Han resultado lo mejor, y yo lo veo auspicioso, lo veo con buenos ojos, que en Chile, yo diría, en los últimos 10 años, las tutelas han servido para que, y este es el cambio, y el cambio lo hacen los trabajadores, los empleadores y los jueces. El cambio ha provenido en que no solo trabajadores normalmente débiles utilizan tutela. Hace 15 años, la tutela en gente profesional como yo era impensada. El derecho laboral, el derecho de trabajo no era para nosotros, era para los débiles, ¿no? Y eso es un error. Lo que la sociedad tiene que convencerse que el trabajo lo realizamos todos. Yo, por ejemplo, y a mucho orgullo, demandé de tutela a un ex empleador, que era una universidad.
hace 10 años. Mis colegas, profesores de esa universidad y de otras universidades, me decían, pero ¿por qué lo estás haciendo? Vas a quedar mal con todo el mundo. No vas a encontrar más trabajo en una universidad, porque la tutela laboral se concebía como aquella protección más allá del pago o no, más allá del despido justificado o injustificado, sino que la condición en el ejercicio del trabajo se entendía hace 15 años como una situación que solo se da en las capas sociales bajas y que el derecho laboral es un derecho solo para los débiles. Y la verdad es que no. Hoy en día hay muchos profesores de universidades que demandan a sus universidades por tutela, trato discriminatorio, acoso laboral, falta de equilibrio en las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿ya? Solo en la medida que la sociedad, la existencia de normas no asegura nada. Nosotros lo aprendimos durante la época del 30 y del 70, no teníamos normas, pero se avanzó. En el gobierno de Allende teníamos constitución con regulación protectora y no resultó. Durante la dictadura no teníamos nada, ¿eh? Y también poco se avanzó. La existencia de una norma que no tiene límites claros, la norma nunca es 2 más 2. La existencia de una norma no dice nada de la protección efectiva de un derecho. Lo único que dice de la protección efectiva de un derecho es que el ciudadano crea que es receptor de la norma y que el juez se dé cuenta que en el 2 más 2 no es 4, puede hacer eco de esa necesidad social de protección. A mí me dijeron mis colegas, tú vas a perder la demanda porque eres profesora universitaria. ¿Cómo a ti te van a discriminar? No discriminaban. Solo en la medida en que el ciudadano considere que es su derecho el ser protegido en el trabajo, el juez se va a ver enfrentado a la necesidad de no solamente por tutelas proteger a los más débiles, sino que es proteger a todos. Y como el 2 más 2 no es 4, puede protegerlos ampliamente en la medida que no sea creación de derecho, ¿no? Entonces, habían algunos participantes de ustedes que me preguntaban cómo lo habíamos hecho nosotros. La verdad es que no hay receta, ¿no? Y nosotros tenemos una mentalidad muy dual. La esquizofrenia de la que hablábamos en la mañana, muy ir para allá, ir para acá, avanzar, retroceder. Lo único que nos ha hecho avanzar en materia laboral es que creamos que como sociedad tenemos derechos laborales y por lo tanto se empuja al juez a considerar al derecho laboral no solo como la protección del más débil, sino que la protección de la dignidad de una persona que se desarrolla o se mantiene mediante el trabajo. Si eso lo predicamos de todos los independiente lo que uno gane como remuneración, es ahí cuando el juez laboral comienza a desarrollar jurisprudencia protectora. Yo espero, yo no lo voy a ver lo más probable, pero que mi hija, ¿ya?, vive en un país donde el trabajo se entienda una actividad digna, así sea la remuneración 10 o 1000, y que toda requiere remuneración, y una remuneración justa, y un trabajo digno, protegido a través de las tutelas. A mí me hubiese encantado explayarme mucho más, pero no puedo. Eso sería, ojalá que haya hablado lento y claro. Muchas gracias. Sim, a professora falou de forma clara e todos nós entendemos perfeitamente. Eu coloco a palavra à disposição, temos 5 minutinhos
para 2 perguntas, se o caso. Doutor Adriano, vou instá-lo a fazer a pergunta. Curiosidade. Exato. No Chile, a Justiça do Trabalho foi extinta? E depois voltou a existir. Poderia Sim, a questão é se em Chile a justiça laboral foi extinta, foi se existe? encerrada, terminada, Tem? e depois voltou. Não tem justiça do trabalho. Porque aqui há uma legenda de que en la dictadura militar de Pinochet hubo Una extinción de la justicia laboral. No, lo que hubo durante la dictadura de Pinochet fue una reducción en la aplicación de la ley laboral, de la protección laboral poca que había. Lo que hubo fue una extinción, como yo les comentaba, de la sindicalización, porque vivimos durante todos esos años en estado de emergencia, donde está limitado el derecho de asociación y de reunión. Por lo tanto, estaba limitado y prohibida la sindicalización. La justicia laboral siguió funcionando, pero como también les comentaba, los jueces tendieron a ser graciosos con el poder. Y como 2 más 2 no es 4, se interpretó restrictivamente el derecho laboral. Nunca se acabó la justicia en Chile. No, todas las judicaturas continuaron funcionando, pero todas graciosas con el poder. De hecho, en Chile no se aplicaban los tratados internacionales. Los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema decían: si el tratado no está publicado, sí ratificado, pero no publicado en nuestro diario oficial, no es norma que nos obligue. Está bien. Eso es no saber derecho internacional. Pero el juez decía: hay un procedimiento que no se ha hecho. Entonces, siempre hubo, por eso a mí me llamaba la atención un poco el título de la ponencia, y por eso yo había puesto otro al principio. Yo sé que existe mito en referencia a eso. No se acabó la justicia laboral. Lo que se acabó fue el hacer justicia ante los tribunales nacionales, laborales. Pero no, se acabaron los derechos de sindicalización, el derecho de huelga también, porque era reunión. El hacer una huelga es una reunión, ¿cierto? Y el derecho a reunión en general estaba prohibido, porque vivíamos en un estado de emergencia. Por eso, pero no por ser derecho laboral. Y la justicia laboral siguió funcionando. Seguiu funcionando. Tirimida, nossa maior dúvida sobre essa questão. Eu pergunto se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para a professora. Não, já passamos o dia aqui, não é? Então, eu vou declarar encerrada a nossa aula magna, agradecendo calorosamente as aulas proferidas pelo nosso professor Mário Garmendia e pela professora Maria Angélica Cassaus. E muito obrigada a vocês pela presença e pela atenção.